Sexualidad no es solo relaciones sexuales, Claro. sexualidad es que el pequeño o la pequeña sepa identificar cuáles son sus partes íntimas, que reconozca incluso hasta sus emociones. No es bueno automedicarse porque no sabes qué tipo de infección puedas Claro. tener, ¿no? Si es una infección por bacterias, por hongos o es una infección de transmisión sexual, ¿no? Cada una tiene su tratamiento, entonces es por eso que hay muchas infecciones que se vuelven recurrentes. La verdadera prueba de amor es que te realices unas pruebas de infecciones de transmisión sexual o un descarte de infecciones de transmisión sexual antes de iniciar la relación sexual con esta persona. Hola, ¿cómo están? Soy Grace Tejada, bienvenidos al podcast Entre Nos. El día de hoy tengo una invitada muy especial y quiero que ustedes también la puedan conocer. Vamos a hablar un poquito de sexualidad en la adolescencia y también lo importante que es en la vida adulta. Así que quiero dar la bienvenida a la obstetra Georgette Velarde. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gustosa de estar aquí con ustedes. Estamos muy felices de tenerla, sobre todo para poder conversar un poquito de este tema, pero antes queremos conocerla. Cuéntenos un poquito de usted, cómo así se enamoró de repente de esta carrera. Ok. Bueno, en sí yo me enamoré a raíz de chiquita, miraba programas de partos o relacionado al parto, a la maternidad y me gustó bastante. Yo quería estudiar medicina, Ya. pero al darme cuenta que me gustaba más esa rama, encontré lo que era la obstetricia. Sin darme cuenta que obstetricia es un mundo demasiado grande que abarca no solo la maternidad, la gestación, los partos, sino también la sexualidad, la prevención Claro. de diferentes enfermedades como el cáncer de mama, cuello uterino, sexualidad, infecciones de transmisión sexual. O sea, es un mundo demasiado amplio esta carrera. Entonces, poco a poco ya me fui enamorando de la carrera, de todo lo que enfoca obstetricia. Claro. ¿Dónde de repente ha hecho su especialidad? O cuéntenos un poquito más. Ok. Yo soy magíster en salud sexual y reproductiva, la estudié en la San Martín de Porres. Yo soy egresada de la Católica, obstetricia de la Católica. También he llevado diversos diplomados como salud sexual, métodos anticonceptivos, prevención de cáncer, cuello uterino, colposcopía. Esos son. Claro. A ver si nos puede por ahí, antes de empezar con nuestro tema central, contarnos algo de repente que le haya sucedido durante su carrera que le ha marcado muchísimo. Ok. Algo que sí me marcó fue cuando estaba haciendo mi internado y nos mandaban a hacer pruebas rápidas de VIH a los pacientes que encontráramos en el puesto de salud. Claro. Yo trabajaba en el centro de salud de Samaco, la Maritza Campos Díaz. Y bueno, un día empecé a tomar las pruebas y justo me tocó un señor de aproximadamente 42 años, el cual nunca se había tomado una prueba de VIH, ningún descarte de ninguna infección de transmisión sexual. El señor, era tiempo de COVID, el señor estaba yendo por un tema respiratorio. Claro. En la cual lo agarré, le tomé la prueba súper rápido y lamentablemente salió positivo para ambos, para VIH y para sífilis. Obviamente fue algo muy doloroso para el señor. El señor sentía mucha culpa al pensar de a cuántas personas él había contagiado porque él era soltero. Claro. Entonces él sentía mucha culpa. Le indicamos cómo era el seguimiento, dónde tenía que ir para recibir un tratamiento, pero el señor se cerró, entró en depresión y lamentablemente falleció a los 2 meses de haberle Qué dado, lamentable. ¿no? Entonces sí fue algo que me chocó bastante, incluso hasta me llegué a sentir culpable de haberle hecho la prueba. Pero ahí me di cuenta cuán importante es la educación en salud, cuán importante es educar a la población, que ellos mismos tomen conciencia sobre un control preventivo, sobre diversos temas sobre sexualidad. Correcto. Y justamente por eso vamos a entrar a nuestro tema principal, que es iniciando con la sexualidad en los adolescentes. ¿Qué tan importante o a qué edad también ya podemos hablarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad? A veces es difícil por el tema de la vergüenza, los papás tienen cierta vergüenza de poder hablarlo abiertamente, incluso todavía en los colegios, ¿no? Se trata de conversar de este tema, pero a veces no hay los especialistas adecuados y por temor no tocan a veces este tema. ¿A qué edad podemos iniciar? Bueno, como lo mencionas, hay mucho tabú alrededor, demasiado. Y los papás, los colegios no nos dejan ingresar.
la verdad, la sexualidad se debe iniciar o hablar con nuestros hijos desde que son pequeños, desde los 5 años, porque sexualidad no es solo relaciones sexuales, Claro. sexualidad es que el pequeño o la pequeña sepa identificar cuáles son sus partes íntimas, que reconozca incluso hasta sus emociones. Eso es muy importante hablarlo desde muy pequeños. Ya cuando sean más grandes, en el Perú, a partir de los 14 años pueden ellos acudir a un centro de salud, ya sea, del Estado o particular, para comenzar con un método anticonceptivo, sin necesidad de que un adulto los acompañe. Claro. Entonces, a partir de los 14 ya pueden iniciar su vida sexual. En el Perú, obviamente, se inicia incluso mucho antes, pero es muy importante que no cerremos la entrada a los profesionales de la salud, Ujú. que muchas veces queremos ingresar a los colegios para poder dar charlas, para capacitar, pero el mismo colegio no nos dejan, o los padres de familia son muy cerrados porque piensan que, o lo que siempre he escuchado, que les vamos a abrir los ojos, ¿no? Exacto. Y que piensan que ellos van a iniciar una vida sexual a raíz de nuestra charla, pero al contrario, les indicamos o les enseñamos por qué deben de pensar bien si quieren iniciar una vida sexual, por qué deben retrasarla, por cuál motivo. Y que sean conscientes de su salud y de la salud de los demás, porque al iniciar una vida sexual eres responsable de tu salud, pero también de la salud de la persona con la que estás. Claro, de repente nos puedes regalar algunos tips para los papás que nos están viendo, de repente, cómo ellos pueden abordar ese tema con sus hijos. Okay. Primero creo que los papás deben estar informados, empapados de una información correcta. A veces simplemente vemos videos en TikTok o nos informamos de lo que podemos encontrar y hay mucha en información redes sociales. Exacto, hay mucha información que es falsa y mucho alrededor que tiene tabúes. Claro. Entonces, primero, una buena información. Ya al informarse ya tenemos el poder, ya tenemos el conocimiento y podemos abarcar mucho mejor con nuestros hijos. Entrar en confianza, eso es lo que más necesitamos, ¿no? A veces cuesta el hecho de que te diga, mamá, ya inicié mi vida sexual. O sea, Es difícil porque incluso la reacción de los papás, ¿no? De mamá. Claro. Al ser una mujercita o un varón, es como que ya inicié tu vida sexual, es como que te sorprendes, como un baldazo de agua fría, ¿no? Y cómo reaccionas ante eso, es tranquilizarte, entender que eso en algún momento iba a pasar. Claro. Y es lo mejor que sepa, que te tenga confianza de que tú estás iniciando la vida sexual, te tenga la confianza de contarte de que inició su vida sexual. Eso es muy importante. Entonces, claro, tal vez manejar el tema emocional, ¿no? Como padres, manejar el tema emocional, el saber de que ya te va a contar tu hijo que inició la vida sexual, no reaccionar mal, ¿no? Reaccionar bien. Darle la confianza, tal vez, para que pueda también conversar de estos temas, ¿no? Exacto. Y bueno, principalmente, ¿no? Indicarles cómo debe cuidarse, enseñarles a cómo usar correctamente el preservativo, a que siempre lleven un preservativo. Sea mujer o varón, siempre deben de tener un preservativo si ya iniciaron la vida sexual. Indicarles que deberían iniciar con un método anticonceptivo, porque obviamente si inician a los 13, 14 años, que quede embarazada la persona o la mujer es obviamente muy complicado. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Brindar la confianza a nuestros hijos. Y si sentimos que es algo que nos va a desbordar de emoción o simplemente no vamos a saber controlarlo, pues para eso estamos los profesionales de la salud, obstetras, que nos pueden encontrar de manera particular en el MINSA, en salud, y podemos dar esa consejería hacia los adolescentes para que sepan llevar una correcta vida sexual. Porque no podemos tampoco hacernos como que no va a suceder, ¿no? O sea, de todas maneras en algún momento esto va a suceder. De repente hay algunos anticonceptivos que son adecuados para esta edad entre los 14, ¿no? En la etapa de la adolescencia. En realidad, cualquier método anticonceptivo puede usar las adolescentes o los adolescentes, ¿no? No hay una contraindicación a menos de que tenga una contraindicación de salud, ¿no? Como por ejemplo migrañas, pero ya es según su historia clínica personal. Por eso es muy importante. No, la mayoría de adolescentes lo que hacen es seguir el anticonceptivo que usa tu amiga, ¿no? O comentar, ¿no? Yo utilizo ese y el otro. Entonces uno elige según a lo que ella piensa que va a corresponder. Pero el método anticonceptivo se elige bajo una consulta para ver tu historia clínica, para ver que esté todo bien y recomendarte cuáles son los métodos anticonceptivos ideales, ¿no? Pero durante la adolescencia se puede usar todos los métodos anticonceptivos si no tiene una contraindicación de salud.
Claro, y de repente también queremos conocer un poco tu opinión acerca de que hay casos de repente en que las mamás, por prevención, que es lo correcto, les colocan de repente un anticonceptivo en el brazo. Uh-huh. Entonces, ¿esto es beneficioso o de repente podrían optar por otro? Ok. Depende mucho del adolescente, porque al final quien elige el método anticonceptivo, lo ideal es que sea el adolescente, después de indicarle qué efectos secundarios puede presentar el anticonceptivo, qué es lo que ella puede sentir en su cuerpo, ya sea con el implante o con cualquier otro método, se le debe de explicar bien los efectos secundarios. Entonces, si ella elige y ya sabe que está próxima a iniciar la vida sexual, pues mucho mejor que inicie su vida sexual ya protegida. Claro. Porque así sea la primera vez, puede quedar embarazada. Entonces hay que protegernos desde antes, claro. Lo ideal. Y de repente en las adolescentes, en este caso, ¿es grave de repente o qué tanta gravedad tiene el hecho de que ellas puedan quedar embarazadas siendo adolescentes? Okay. En la adolescencia ni el cuerpo, ni hablando físicamente, ni emocionalmente han madurado. Entonces están en un proceso de madurar, de evolucionar también, ¿no? Hablando emocionalmente. Entonces, definitivamente afecta mucho. No sabemos si la adolescente pueda tener anemia, recién está desarrollándose. Entonces sí va a afectar bastante en su cuerpo. Se considera, dependiendo de la edad, se puede llegar a considerar como un embarazo de alto riesgo. Claro. Y bueno, emocionalmente también todo lo que abarca, ¿no? Todo lo que llega a traer un embarazo adolescente. En este ya tiempo que vas trabajando, de repente, ¿cuál ha sido lo que más has observado? ¿Los embarazos prematuros o de repente las enfermedades de transmisión sexual? Enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que más se está viendo y lo que está incrementando bastante, tanto a nivel regional como nacional. Sobre todo ahora, hablando de nivel regional, Arequipa, ha aumentado bastante los casos de VIH y están los casos desde los 14 años, o sea, hay niños o adolescentes contagiados con VIH ya que no tienen una correcta vida sexual, no se cuidan, no tienen esa educación. Entonces sí, han aumentado bastante los casos. Entonces la mejor forma de prevenir esto es utilizando un anticonceptivo, en este caso un preservativo, ¿correcto? Exacto. ¿Hay otra forma o únicamente el preservativo? No promiscuidad, o sea, no tener muchas parejas sexuales sería lo ideal, y definitivamente usar el preservativo. Así utilicen cualquier otro método anticonceptivo, lo ideal es una doble protección, que quiere decir siempre utilizar el preservativo. Porque las demás no nos van a proteger de las enfermedades. Exacto, no nos protegen. E incluso el preservativo no nos ofrece un 100% de protección, ya que hay algunas enfermedades o infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el virus del papiloma humano, que se puede llegar a contagiar con el contacto piel con piel, o herpes, ¿no? Entonces hay varias infecciones que igual se contagian utilizando el preservativo. Claro. Y de repente, ya pasando un poquito al tema de los adultos en esta oportunidad, en los adultos, o bueno, para hacer un contraste primero, de repente me dices que hay más casos de enfermedades de transmisión sexual. Esto viene por decirlo así, la población más joven o ya de los adultos. Bueno, en sí, en todos. Hay jóvenes y adultos que están infectados, pero más se ha visto en jóvenes hasta los 28 años. Correcto. Y antes de pasar a los adultos, de repente, ¿qué tipos de enfermedades de transmisión sexual tenemos? Porque conocemos algunas, ¿no? Pero de repente hay otras más. Las más conocidas es el VIH, el virus del papiloma humano, pero ¿qué otros más hay? Ok, podemos presentar clamidia, sífilis, gonorrea, herpes, micoplasma, uroplasma. Hay un montón de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Entonces es muy importante no tanto conocerlas, pero saber que por lo menos existen. No conocer a fondo, pero sí saber que existen y que corremos el riesgo de contagiarnos en cualquier relación sexual. O sea, no hay necesidad de ser muy promiscuo, porque a veces dicen, no, yo solo tengo una pareja sexual, pero esa pareja sexual ha tenido parejas sexuales, entonces es prácticamente, tú estás involucrándote también con todo su pasado. Entonces no es solo una pareja sexual o no es cosa de promiscuidad. El hecho de las infecciones de transmisión sexual, cualquiera lo puede adquirir. Así es. Vamos a pasar ahora un poco a hablar de los adultos.
¿Qué tan importante es la vida sexual en un adulto que ya tiene de repente una familia establecida? Porque muchas veces pasa de que formamos una familia, pero ese aspecto como que nos olvidamos por el tema de los hijos o el trabajo. Entonces, ¿qué tan importante es? Ok, eso es un tema muy importante, ya que la mayoría de personas, como lo has mencionado, dejan de lado a eso, pues, ¿no? La relación sexual o la conexión con tu pareja. A largo plazo, la relación sexual en la familia o en una relación llega a ser una conexión con tu pareja. Y si te llegas a alejar en lo que tu hijo va creciendo, puede llegar a los 13 años que estás desconectado con tu pareja, va a ser después difícil porque los hijos son de la vida, en cualquier momento los hijos se van a ir y ya van a hacer su propia vida. Entonces, si ya te desconectaste 13, 14, 15 años de tu pareja, llegar a reconectar después de 15 años es bastante complicado. Entonces, es muy importante la relación sexual. Más allá de que sea solo sexo, porque muchos lo ven como eso, sexo, nada más. No, es una conexión que puedes tener íntimamente con tu pareja. Entonces, yo sí lo considero muy importante. Claro, ¿y qué tabús encontramos de repente ya siendo adultos en cuanto a la sexualidad, por ejemplo? A ver, primero hay bastante tabú alrededor de tener relaciones sexuales durante la gestación. Sí se puede tener relaciones sexuales durante la gestación teniendo ciertos cuidados, ¿no? Claro. Lo ideal, el uso de preservativo. Dependiendo también del caso, cada caso es distinto de la paciente que esté gestando. Después en el posparto sí se debe esperar un periodo de 40 días para iniciar de nuevo con la vida sexual. Claro. Después hay, tabús con relación a, dependiendo de los gustos que tengan la pareja, a lo que me refiero. Hay parejas que, por ejemplo, les gusta un tipo de relación sexual. Vamos a hablar de la penetración. Hay otras parejas que les gusta el sexo oral. Hay otras parejas que prefieren otro tipo de relación. Entonces, hay bastante tabú de si se puede o no se puede, si es correcto o no es correcto. Claro. Es correcto mientras sea consentido por las dos partes. Entonces, sí es importante una conversación previa para saber si ambos están de acuerdo con la relación sexual que se va a llevar, cómo se pueden proteger ambos de ciertas infecciones. No hablo de infecciones de transmisión sexual, claro, sino de otro tipo de infecciones. Y si están los dos y tienen un consentimiento de los dos, pues se puede iniciar. Pero claro, básicamente el tabú está en lo de si es correcto o no es correcto, por ejemplo, no tener sexo oral. Claro. Entonces depende mucho de la persona. De acuerdo también los acuerdos que llevan como pareja, ¿no? Exacto. Que deciden compartir. Y de repente hay también un tema a veces delicado de hablar, es con respecto de que dentro de una casa, ¿no? Muchas veces hacemos que nuestros hijos duerman en la misma habitación y nosotros tenemos intimidad. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que está? Porque muchos dicen, no, pero está durmiendo, no hay. Entonces, es importante que de repente nuestros hijos tengan su propia habitación. Claro, en ese caso sí, definitivamente es muy importante que ellos tengan su espacio, la pareja tenga su espacio, también, porque el niño puede estar durmiendo, pero igual inconscientemente va a escuchar y eso sí puede generar ciertos traumas que de repente no se van a presentar en la infancia, pero se pueden presentar en la adolescencia o cuando sean adultos. Entonces sí, es muy importante que cada uno tenga su espacio porque inconscientemente pueden escuchar muchas cosas. Claro. ¿Cómo es de repente el proceso de cuidado también de una mujer ya en su etapa adulta para prevenir ciertas enfermedades que es como por ejemplo el cáncer de mama? ¿Cuáles son las prevenciones que debemos tener? Ok, lo ideal es un examen o un chequeo anual. Todos los años realizarnos un chequeo preventivo que incluya el Papá Nicolau muy básico, un examen muy básico con el cual vamos a analizar las células del cuello uterino para ver si hay una lesión precancerígena que sea precáncer o que pueda tener un cáncer. ¿A partir de qué edad? El Papá Nicolau se debe realizar un año después de haber iniciado la vida sexual y de ahí ya tomarlo todos los años. Otras enfermedades de repente que tenemos que prevenir como mujeres de repente ya en la vida adulta. Como lo mencionaste, el cáncer de mama, entonces a partir de los 45 años o 40 años, dependiendo si hay un historial de cáncer de mama en la familia, una mamografía también de manera anual junto con el Papá Nicolau.
Correcto. Esto lo podemos realizar y de igual manera, ¿no? De repente de manera particular o también en los centros de MINSA, lo que nos pueden ofrecer. Exacto, si tienen algún tipo de seguro, sea de salud, MINSA o privado, lo pueden realizar. Muchas veces no lo hacen por el tema también del costo. ¿Cómo considerarías esto? ¿Es muy elevado? No, al contrario, o sea, hablando de MINSA o de salud, hay campañas que incluso lo hacen gratuito. Entonces, no es un tema de costo, más es un tema de miedo, creo. También. Muchos pacientes tienen miedo del Papá Nicolau. Muchos he escuchado que dicen, me van a meter el pico del pato. Y o sea, sí, usamos un espéculo claro. que es de plástico o de metal, que en algunos centros lo siguen utilizando, pero no es tan grande como el pico del pato. O sea, en realidad hay que tener obviamente mucha delicadeza para tomar este tipo de exámenes. Eso sí, con la persona, o sea, si tienen las posibilidades de tomárselo de manera particular, mejor, ¿no? Claro. Lo ideal, ¿con qué fin? Con el fin de que sientan confianza con el personal que las está atendiendo, ¿no? Y si tienen algún tipo de seguro, pues aprovechar ese seguro. Como te digo, el costo pues no es mucho. Aparte, en el MINSA puede ser aproximadamente de 7 a 10 soles. Si tienes SIS es completamente gratis, en el seguro también. Pueden tardar tal vez un poquito los resultados en entregárselos, pero al final es prevención, entonces sí les va a ayudar bastante, vamos a prevenir bastante el cáncer de cuello uterino. Claro. Otra enfermedad que ha estado muy, por decirlo así, muy de moda, ha sido el virus del papiloma humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, se veía de que de repente, yo veía, ¿no? De que tenían algunos comentarios, chicas sobre todo, de que se asustaban con ese diagnóstico y pensaban de que no tenía cura y de que, ¿es esto correcto? Ok, sí, es verdad que dices que ha habido una ola como de casos de pacientes que han evidenciado que tienen el virus del papiloma humano. No es verdad que no se va del cuerpo. Sí se va, o sea, sí lo podemos eliminar, pero esto depende mucho de nuestro sistema inmunológico. El virus del papiloma humano a nivel mundial, el 90% de la población sexualmente activa ha tenido este virus en algún momento de su vida o lo tiene. Entonces depende mucho del sistema inmunológico si va a llegar a desarrollar algún tipo de lesión. El virus se divide en alto riesgo y en bajo riesgo. Las cepas de alto riesgo pueden llegar a generar diversos tipos de cáncer. Afecta tanto a la mujer como al varón, porque puede generar cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de pene, de recto, de ano, de garganta y de boca. Y las de bajo riesgo pueden llegar a generar verruguitas genitales. Entonces, la paciente no se le hace una prueba y se le diagnostica que tiene BPH, no es una sentencia de muerte, no es como que sí o sí te va a dar cáncer. No, ahí es muy importante verificar que no tenga ninguna lesión en el cuello uterino, en vagina, en vulva, o en el caso de los hombres, que no haya ninguna lesión en pene, y de ahí mejorar el sistema inmunológico. Más allá de los suplementos vitamínicos o de lo que se pueda administrar, importa más su estilo de vida, que se alimente bien, que tenga o que haga deporte, que no fume principalmente, que no tenga muchas parejas sexuales y de preferencia que utilice preservativo en sus relaciones sexuales. Entonces eso nos va a ayudar bastante a eliminar el virus, porque sí se puede eliminar en un plazo de hasta 2 años. Claro. Y de repente, en cuanto a lo que es ahora, se ha visto mucho también, como me comentabas, el VIH, ¿no? Entonces, el tratamiento del VIH actualmente ya está siendo más efectivo, porque años anteriores era muy complicado continuar con tu vida, ¿no? Ya que tenías que tomar bastantes medicamentos. Uh-huh. y no sé si a la actualidad ya hay un tratamiento que sea más efectivo. Sí, se ha reducido más la cantidad de medicamentos que se le da a los antirretrovirales. Y bueno, igual lo tiene que tomar de por vida y todo, ¿no? O sea, de por vida todos los días. Sí ayuda a mantener una carga viral baja, que genera que el paciente o la paciente pueda tener una vida normal, incluso pueda tener hijos y si así lo desea. Entonces en eso sí ha ido evolucionando, pero no hay una cura. O sea, hay un tratamiento que va a mantener tu sistema inmunológico alto. Eso hay que tenerlo muy claro. No hay cura. Con el VIH no hay cura. Correcto. Entonces, de repente, un consejito para todas las chicas que nos están viendo y que no se alarmen tanto. Uh-huh. Ok, bueno, con respecto al VPH, al virus del papiloma humano, como les dije, no es una sentencia de muerte a que sí o sí les va a dar o va a desarrollar un cáncer. Es muy importante la prevención. Si está dentro de sus posibilidades, pues realizarse la prueba molecular del virus del papiloma humano para poder identificar qué tipo de cepa tienen, si es de alto riesgo o de bajo riesgo, para llevar un mejor control.
si está dentro de sus posibilidades también vacunarse, ya que la vacuna se puede colocar desde los 9 hasta los 45 años, tenga o no la paciente BPH, la o el paciente BPH. Entonces no hay que alarmarse, simplemente hay que mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida y vacunarnos y prevenir que llegue a desarrollar algún tipo de lesión. Así es, muchas gracias por tus consejitos. Ahora vamos a continuar hablando también acerca de ya esta etapa en la que las mujeres, de repente es un poco complicado, la menopausia o la premenopausia. ¿Cómo es la premenopausia? Cuéntanos. Ok, en la premenopausia podemos sentir diversos cambios hormonales porque ya hay un descenso de las hormonas, sobre todo de los estrógenos, y vamos a percibir cambios como bochornos, como el estado de ánimo puede cambiar. En las noches sentir sudoraciones, el metabolismo se vuelve lento, por ende podemos percibir que hay una subida de peso o subimos más rápido de peso. Entonces es muy distinto entre mujer a mujer. ¿Qué síntomas puede llegar a sentir en la premenopausia, ¿no? La menstruación también se vuelve demasiado irregular. En algunas mujeres aumenta el apetito sexual, en otras mujeres disminuye totalmente el apetito sexual. Entonces, la paciente o las mujeres deben aceptar esta etapa como un cambio positivo en sus vidas, ver como un cambio positivo, no un cambio de, ay, estoy envejeciendo, me estoy volviendo más vieja. No, simplemente es un cambio en mi vida, estoy floreciendo, me estoy transformando y tomarlo de la mejor manera posible. Los cambios físicos pueden pasar dependiendo mucho del estilo de vida, y no solo el estilo de vida que la paciente tenga en ese momento, sino el estilo de vida que ha llevado durante toda su vida. Entonces ahí recalco nuevamente, es muy importante que nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio, que llevemos un estilo de vida saludable para llegar a esa etapa de la menopausia o la premenopausia, listas, preparadas, nuestro organismo va a estar bien y se va a sentir bien. Entonces es ahí donde podemos manejar y controlar mucho los cambios que llegamos a sentir en esta etapa. Claro. Y de repente, ¿a qué edad ya más o menos podemos empezar? ¿Cuál es el rango en el que ya podemos empezar con la premenopausia, por ejemplo? Algunos pacientes se presenta menopausia temprana, incluso, ¿no? Desde los 40 años, 45 años. Depende mucho también del historial clínico y de si ha tenido menopausia temprana la mamá o la abuelita. Depende mucho del historial. Claro, y digamos este es el rango de edad en la que podríamos decir que ya vamos a empezar a sentir ciertos cambios en nuestro cuerpo. Exacto, a partir de los 45 años aproximadamente. Correcto. Entonces, de repente también algún mensajito para, en esta etapa tan complicada para las mujeres, que nos cuesta a veces un poco aceptarla, para Exacto. De repente aquellas personas que te están viendo ahorita. Ok, como lo mencioné, aceptar esta etapa como algo bonito, como un cambio positivo en nuestras vidas. Los síntomas que podamos sentir los podemos manejar con una dieta, con ejercicio, con hacer actividades que a nosotros nos gusten. Considerar que es una etapa de evolución en nuestras vidas, no mirarlo como estoy envejeciendo, sino como una etapa de evolución, de que estamos creciendo, estamos madurando, estamos en la mejor etapa de nuestras vidas, los 40, dicen. Claro. Entonces, tomarlo bien. Correcto. Y de repente podemos ahora hablar un poquito también de ciertos que causan un poquito de polémica, ¿no? De repente, hablemos, por ejemplo, acerca de cuánto influye en la sexualidad la pornografía, por ejemplo, en una pareja ya establecida, ¿cómo influye el tema de la pornografía? ¿Qué tan bueno o qué tan negativo podría ser? Ok, esa es una buena pregunta. En realidad es muy negativo. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la pornografía es cine, o sea, es actuado. Entonces el cerebro de la persona llega a pensar que eso es de verdad, eso es real. Y busca eso. Entonces cuando tienen la relación sexual real, no llega a sentir las sensaciones que le puede generar la pornografía. Entonces puede ser muy frustrante para él o para la pareja, ¿no? Claro. No llegar a complacer su necesidad sexual que la pornografía le ofrece supuestamente. Claro. Y también otro tema que también es un poco polémico es el tema de las cirugías que ahora se han venido, por ejemplo, las cirugías estéticas en cuanto a vagina, rejuvenecimientos. Uh-huh. Háblanos de eso, por favor. Ok, sí, hay
Bueno, primero debemos entender que cada cuerpo es totalmente distinto. Claro. Entonces, también en la zona genital cada cuerpo es completamente distinto. Hay diversos tipos de vulvas y muchas pacientes se sienten incómodas con el hecho de que los labios menores sean más grandes que los labios mayores. Depende mucho de ellas y su autoestima, cómo se sientan. No está contraindicado, ni es malo, ni afecta a la salud el hecho de que sea una cirugía estética vaginal. No afecta en realidad. De ahí con el tema del rejuvenecimiento vaginal. Bueno, hay muchas pacientes que después de haber tenido partos sienten que el canal vaginal no está tan ajustado, por así decirlo vulgarmente. Entonces sí, hay un tipo de procedimiento que se llama HIFU vaginal, el cual se emana ondas en el canal vaginal provocando que se contraiga. Sí puede ayudar, depende mucho de ella, de su autoestima. También nosotras podemos empezar a practicar unos ejercicios que son los ejercicios de Kegel, los cuales ayudan a contraer el suelo pélvico. Lo importante aquí es ser conscientes de que el canal vaginal es un músculo. Entonces, así como podemos trabajar bíceps, cuádriceps, glúteos, también podemos trabajar el canal vaginal. Entonces, ser conscientes de nuestra anatomía, que ahí también existen unos músculos, los músculos vaginales, el suelo pélvico está rodeado de músculos, entonces también los podemos trabajar. Y eso lo podemos hacer mediante ejercicios de Kegel, los cuales son contraer y soltar el canal vaginal o todo el suelo pélvico para fortalecerlo. Generalmente eso se recomienda durante la gestación, pero lo podemos hacer a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Incluso en pacientes que tienen inicios de prolapso, puede ayudar bastante a contener todo el suelo pélvico, a trabajarlo. Claro. Y de repente después de que logramos ser mamás, hay ciertos de repente comentarios, ¿no? de mujeres de que podemos decir, no, que ya después de que llego a ser mamá es muy complicado que regrese todo como a su lugar, por decirlo así. Entonces, esto es correcto, esto es cierto. No, sí regresa a su lugar todo. Sí regresa. Como les digo, es un músculo, entonces hay que trabajarlo, así como trabajamos todo el cuerpo. Si no trabajamos, no sé, los cuádriceps, pues pueden bajar, disminuir, pero cuando empezamos a trabajarlo, pues aumentan de tamaño. Lo mismo sucede con el suelo pélvico, puede llegar a fortalecerse nuevamente, siempre y cuando también lo trabajemos. Eso es muy importante. Aquí en el Perú o en Arequipa también ya hay estas cirugías. Sí hay estética aquí, vaginal o vulvar. Sí hay algunas clínicas que lo realizan. No son muchas, claro. En Lima hay muchas más. Aquí me parece que solo hay 2, pero existen. Claro. Hablamos también acerca de lo que es la verdadera prueba de amor, pero yo creo que usted nos puede decir cuál es la real prueba de amor. Ok, muchas veces, bueno, antiguamente decían, ¿no? La prueba de amor es la relación sexual, entregarte al varón. No, la verdadera prueba de amor es que te realices unas pruebas de infecciones de transmisión sexual o un descarte de infecciones de transmisión sexual antes de iniciar la relación sexual con esta persona. Entonces, esa es la verdadera prueba de amor. Para saber que ambas personas están completamente sanas, que no tienen ningún tipo de infección y así, con toda tranquilidad, iniciar una vida sexual. Y si tú, como persona, ya sabes que tienes algún tipo de infección, ya sea VIH, VPH o cualquier tipo de infección, o que has tenido anteriormente algún tipo de infección, ser sincero o sincera con tu nueva pareja y decirle, ¿no? ¿Sabes qué? He tenido esto o tengo esto. Lo pueden manejar juntos, pueden trabajarlo. Si es algo que no tenga cura, pues que lleve un tratamiento o que entre en un tratamiento. Si tiene cura, pues enhorabuena, que ambos lleven un tratamiento. Pero iniciar una vida sexual así, con toda la tranquilidad del mundo y hablarlo sin ningún tabú. Muchas personas dicen, pero ¿cómo le voy a decir que se realice la prueba? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué vergüenza? Claro. O sea, no debemos de tener ningún tipo de vergüenza. Con toda confianza del mundo, más bien preguntarle, ¿no? ¿Cuándo ha sido tu último chequeo? ¿Cuándo te has hecho tu prueba? Y con toda la naturalidad del mundo nos deberían respondernos, sin ningún tabú, para iniciar una correcta vida sexual. Claro, así que ya saben cuál es la verdadera prueba de amor. Saben lo que tienen que pedir, chicos. Mínimo, es lo mínimo. Claro. Sobre todo ahora que es un boom el tema de las enfermedades de transmisión sexual. O sea, ahora creo que es muy importante. Tantas, exacto. Y ambos se lo pueden tomar. O sea, no es que solo la mujer se realiza el Papa Nicolau. Muchas piensan que con el Papa Nicolau es suficiente. Ya me hice el Papa Nicolau al año y ya está. No, o sea, de preferencia, si tienes una vida sexual activa, realizarte pruebas frecuentemente o anualmente, es lo ideal, de infecciones de transmisión sexual para descartar que tengas algunas.
Claro. ¿Cómo ha afectado en la sexualidad en las redes sociales, por ejemplo? O sea, ¿las redes sociales crees que han influido en el tema de la sexualidad? Ok, sí, porque hay demasiado estereotipo detrás, ¿no? Que hay una sexualización también hacia las mujeres, sobre todo. El hecho de ver un cuerpo perfecto, piensan que es así, no va a ser así. Hay mujeres pues que han tenido procedimientos quirúrgicos y está bien, ¿no? Claro. Si se sienten cómodas con eso está bien, pero no todas las mujeres van a seguir un procedimiento quirúrgico y por la red social piensan que ese cuerpo se da por solo ejercicio. Entonces, distorsiona un poco la imagen que puedan llegar a generar tanto el varón como la mujer sobre el cuerpo y la sexualización, ¿no? Aparte que también ha aumentado mucho el tema de la pornografía o ciertas páginas que pueden inducir a eso. Claro. Y también ganar dinero mediante eso, ¿no? Hay algunas otras páginas que se ganan así. Sí. Pero bueno, depende de la persona. Si está de acuerdo, si se siente bien con eso, enhorabuena. Pero no, siempre con el cuidado adecuado. Claro. De repente en redes sociales también has podido observar información que sea de repente que te haya llamado la atención y tú hayas visto que es falsa y hayas dicho, esto no es así, ¿no? ¿Me puedes contar? Sobre todo, mucho con el tema del BPH. ¿Ya? Incluso hace unos días comentaron en el TikTok del consultorio, un chico me comentó, el BPH no existe. Entonces, es como que... Ok, pero eso lo puede leer una persona y otra persona, claro, y hacer una cadena de pensar de que esto no existe, de que en realidad es un negocio que nosotros inventamos para facturar más, y no es así. O sea, el BPH sí existe y depende mucho de tus controles, de tu estilo de vida, que llegue a generar alguna lesión, así como los otros tipos de virus que pueden existir o los otros tipos de enfermedades. Entonces sí hay mucha información, y no solo con las infecciones de transmisión sexual, también ahí podemos entrar a un tema de flujos vaginales, de infecciones vaginales, que es muy común, pero también hay mucho tabú alrededor y piensan que solo las mujeres que han sido infieles tienen un flujo o una infección vaginal, y es completamente falso. O sea, se dice que por lo menos las mujeres vamos a tener una infección en toda nuestra vida. Claro. Entonces sí se puede llegar a presentar, ya hayamos iniciado la vida sexual o no, se pueden presentar. Entonces sí hay mucha recomendación, por ejemplo, de medicamentos, y los mismos laboratorios también sacan la paciente o bueno, no, la chica que dice, ay sí, es que sentía flujo y me coloqué esto por 3 días y me fue bien. Con información muy genérica, ¿no? Exacto, entonces la paciente va a la farmacia, si siente los mismos síntomas, va a la farmacia, pide y ya está. Entonces no es bueno automedicarse porque no sabes qué tipo de infección puedas tener, ¿no? Si es una infección por bacterias, por hongos o es una infección de transmisión sexual, ¿no? Cada una tiene su tratamiento, entonces es por eso que hay muchas infecciones que se vuelven recurrentes. Y bueno, eso va a la automedicación. Claro. También a los métodos anticonceptivos en redes sociales. Si a mí me fue mal, por ejemplo, con el implante, lo publico en mi TikTok, de que no, me fue mal con el implante, y lo satanizan y ya no se quieren colocar el implante. Claro. Cuando a algunas personas les puede ir muy bien, como sí, a otras les puede ir fatal, pero depende mucho de la historia clínica. Es por eso que sí, es importante que acudan donde un profesional. En el caso de que tengan infecciones vaginales, en el caso de que sientan alguna incomodidad en la zona íntima, en el caso de que quieran un método anticonceptivo, o sea, en cualquier caso no es lo ideal automedicarse, ni tampoco el consejo de tu amiga o qué utilizó tu amiga o tu mamá. Lo importante es qué te va a ir bien a ti. Y identificar también, como me decías, el tipo de infección que tiene para poder medicar de repente adecuadamente a nuestro paciente, ¿no? En este caso. Exactamente, eso es muy importante, no es solamente ingresar, ver que hay flujito y darte cualquier cosa, ¿no? Es identificar qué tipo de infección es, si es bacterias, hongos, si es de transmisión sexual, si son parásitos, entonces para poder dar un correcto tratamiento. Por ahí también hubo una temporada en redes sociales que se habló bastante de lo que es la cándida, por ejemplo, entonces el hongo cándida. Incluso daban, ¿no?, como recetas naturales, que puedes tomar esto, pero no sabemos hasta qué punto puede ser efectivo, ¿no? Coméntanos un poquito cómo es esto de la infección por hongo cándida. Ok. La cándida, bueno, el hongo es un honguito que vive permanentemente en nuestros intestinos y en nuestro canal vaginal. Entonces, pero está como durmiendo, no genera ningún tipo de infección. ¿Cuándo es que empieza a despertar y genera infección? Como en el caso de la infección vaginal, empieza a generar flujito o empieza a generar comezón, ardor.
es cuando hay una sobrealimentación y el hongo empieza a reproducirse rápidamente. ¿De qué se alimenta? De azúcar, de harinas. Entonces, si la paciente consume frecuentemente azúcar, harinas, galletas, queques, pan, torta. Lo que nos gusta a todos. Exactamente. El hongo va a crecer y va a generar una infección. Ahora, hay otros factores que también pueden generar un mejor ambiente para la cándida, como por ejemplo el uso de truzas que no sean de algodón. Ahora que estamos en el verano y vamos a la playa, a la piscina, nos metemos al mar y estamos todo el día después con la ropa interior húmeda hasta que se seque en nuestro cuerpo. Entonces eso es bastante perjudicial porque puede generar el crecimiento de este hongo. Después, el uso de jabones íntimos que no sean adecuados. ¿Es bueno usar un jabón íntimo? Sí, pero que sea adecuado a nuestro pH, que es nuestra acidez vaginal, que sea adecuado, que no tenga químicos, que no tenga preservantes, hecho a base de ingredientes naturales, que no tenga aroma. Entonces ahí también los jabones íntimos comerciales de preferencia no, porque no están de acuerdo a nuestro pH. Esas situaciones pueden alterar un poco, ¿no?, en nuestro ambiente vaginal, nuestra flora genital, y eso puede generar que haya infecciones vaginales. Con respecto a la cándida, también el estrés es un factor muy importante porque el estrés puede generar que esta infección pueda volverse recurrente, aparte de la alimentación, ¿no? Claro. Entonces, así le demos el mejor tratamiento a la paciente o el más caro. Si ella sigue estresada, si ella sigue alimentándose mal, si sigue comiendo mal, va a continuar con la cándida. Entonces, importa mucho cómo cuidas tu cuerpo, cómo cuidas tu flora vaginal, tu flora intestinal. Entonces, eso sí nos ayuda bastante, controlar o tener un buen estilo de vida, tener una correcta alimentación, una correcta higiene y también un buen descanso, no estar tan estresadas, que eso a veces es un poco complicado. Sí, por el ritmo de vida que muchas llevamos, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ahí podemos, por ejemplo, ¿no?, iniciar a hacer yoga o meditación, que son actividades que van a ayudar a canalizar esas emociones y por lo menos sentirnos un poquito mejores del estrés que tenemos del día a día, ¿no? Claro. Entonces esas situaciones pueden provocar que la cándida se vuelva recurrente. Entonces no es un tema solo del canal vaginal. No es que el hongo está ahí y ¿qué vamos a hacer? No está mal el canal vaginal. No, es un tema orgánico, es todo tu cuerpo. ¿Qué está pasando en todo tu cuerpo? Claro. Y el uso también de repente de los protectores diarios, que también se suele utilizar bastante. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? No se recomiendan ni protectores diarios ni tampones, ya que estos pueden generar más cantidad de calor. Por eso se recomienda también truzas de algodón. ¿Por qué? Porque el algodón es una tela que permite el flujo de aire. Entonces, en nuestra zona vaginal necesitamos que haya aire o una correcta circulación de aire. Cuando usamos un protector diario o truzas que no sean de algodón, sintéticas, de encaje, generan mayor concentración de calor y humedad en la zona íntima. Entonces, eso nos vuelve o genera que haya un mayor crecimiento de bacterias o de hongos en la zona genital. Entonces, por eso no se recomienda el uso de protectores diarios. Si lo vas a utilizar después de la menstruación, porque hay unos días, pues, ¿no?, que hay manchado todavía o hay sangrado, pero es muy escaso, ¿no? Claro. No hay necesidad de utilizar una toalla. Entonces, en ese caso sí, lo puedes utilizar por un par de días, pero tener presente que hay que cambiarlo cada 2 horas para que no haya crecimiento de bacterias. Claro. Eso es muy importante. Generalmente utilizamos esto por el tema del flujo que a veces tenemos y logramos manchar la truza, ¿no? Entonces, es normal que de repente nosotros como mujeres tengamos ese flujo o de repente no debería haber flujo, como muchas, sobre todo las señoritas vemos, ¿no?, que dicen, no, ¿cómo voy a utilizar o cómo no voy a utilizar, mejor dicho, porque si no voy a manchar y es incómodo y así, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito. Sí, es normal tener flujo vaginal, pero depende mucho de qué flujo estamos presentando. Claro. O sea, si es abundante, si tiene mal olor, si tiene un color muy blanquecino, muy amarillento, si es muy espeso, si parece yogur griego o queso rallado, obviamente ese flujo no es normal. Y así no nos genere ningún síntoma como escozor, ardor. Tenemos que acudir a una consulta para ver qué está pasando, por qué hay tanta cantidad de flujo. El flujo normal es en nuestra ovulación, que es aproximadamente 2 semanas después de la menstruación. Si somos regulares en nuestro periodo, nosotros ovulamos y nuestro cuerpo nos indica que estamos ovulando con un flujito que es transparente, como la clara del huevo, que incluso se puede estirar bastante. Ese flujo es normal.
Y una semana antes de que venga nuestro periodo, también por efecto hormonal, podemos presentar un flujito que es blanco, entre blanco y transparente, pero no es abundante. Entonces, Claro. esos flujos sí son normales. Pero ya después los otros flujos amarillentos, blanquecinos, Ya no son normales. Ahí ya son signos de alerta, ya tenemos que Exacto. tomar ya mucha atención. Y no automedicarse. Sobre todo eso, visitar a un especialista. Y ya que estamos hablando de todo un poco, me gustaría también tocar el tema de SOP, porque muchas chicas, incluyéndome, sufrimos del tema del SOP. Entonces, coméntanos un poquito también sobre eso, por favor. ¿Cómo es el SOP? El síndrome de ovario poliquístico en realidad es mayor crecimiento de folículos en los ovarios, que eso puede generar una irregularidad menstrual, problemas en nuestro cuerpo, como por ejemplo la aparición de acné, mayor vellosidad, e incluso puede llegar a generar una resistencia a la insulina. Entonces, es muy importante sí tratarlo. Muchos, bueno, ya sobre todo los ginecólogos son los que se encargan de ello. Lo tratan con pastillas anticonceptivas, pero este síndrome no se trata con pastillas anticonceptivas, no, porque en realidad este no es un tratamiento. Claro. Eso sí ayuda a mejorar, pero en cuanto dejes de tomar la pastilla anticonceptiva vas a regresar a lo mismo. Entonces, hay ciertos suplementos vitamínicos que pueden ayudar, como por ejemplo el inositol o mioinositol, que ayudan a mejorar mucho los niveles hormonales. Y aparte, nuevamente, mejorar el estilo de vida. O sea, en todo nos ayuda un estilo de vida saludable. Alimentarse bien, hacer deporte, eso va a ayudar bastante, mucho con el SOP. Claro, por ejemplo, en mi caso, a mí me recetaron lo que es la metformina en un momento. Okay. Entonces, porque yo venía pues justamente con los anticonceptivos, no me funcionaron tan bien y pasaba eso, ¿no? Yo dejaba un tiempo y nuevamente regresaba. Entonces era un tema bien complicado y estuve así, muchísimo tiempo. Entonces llegó un momento en el que utilicé, un doctor me recetó lo que es la metformina y fue increíble el cambio porque lo habré tomado dos meses y de ahí me pidieron una ecografía y todo estaba perfecto, ¿no? Sin embargo, ahora ya buscando un poco de información también, veo que no es tan recomendable la metformina. ¿Cómo lo ves tú este tema? Claro, ahora ya incluso se está sacando del mercado la metformina. Sí, no es muy recomendable para bueno, en sí se utiliza cuando ya hay una resistencia a la insulina o una prediabetes, eso ya más enfocado a lo que es endocrinología. Claro. ¿No? No, como te digo, más el ovario poliquístico se trata de raíz, o sea, ¿qué está pasando? Si hay un desorden hormonal, tratarlo, como te mencioné, puede ser minoxidil o inositol, y también el estilo de vida, mejorarlo. Entonces, evitar el consumo de estos medicamentos que en algunos pacientes puede ayudar, pero en otras no. Depende mucho de la paciente, también. Del estilo de vida, de la evaluación. Depende mucho de ello, de los exámenes que se puedan realizar. ¿Cuáles son esos signos de repente de alerta que yo puedo percibir y para yo acudir de repente a un especialista con síndrome teniendo ovario poliquístico? Ok, los signos de alarma, bueno, principalmente es que aparezca mayor cantidad de acné, una irregularidad menstrual, que es lo más común que puede presentar el ovario poliquístico, el hecho de que aparezca vellosidad en las partes del cuerpo como la cara o las piernas, ¿no? Que sea abundante, o la espalda. Generalmente también el hecho de subir de peso o de no poder controlar el peso, a veces haga dieta y no puede llegar a controlar el peso. Eso principalmente es lo que nos indicaría tal vez que hay un síndrome de ovario poliquístico detrás, ¿no? Claro que sí. Y ya estamos en la parte final. Hoy hemos hablado de todo un poco. Ha sido un gusto poder tenerla con nosotros. Esperamos tenerla más adelante también hablando de otras cosas así. Ha sido un gusto tenerla. De repente, para que se pueda despedir, cuéntenos dónde la podemos encontrar y estoy segura que después de esto le van a querer buscar bastante para poder atenderse y absolver más dudas de repente. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? Claro que sí, con gusto estamos para ayudarlas y sobre todo lo que se centra el consultorio, bueno, mi consultorio Empodérate, es en tratarlas o ayudarlas sin ningún tipo de tabú, sin juzgar, sin ningún tabú, valga la redundancia nuevamente. Estamos ubicadas en la avenida San Martín, 518 en Miraflores, a media cuadra del Parque Maite Cápac. También nos pueden encontrar en redes sociales como Empodérate Consultorio Arequipa. Listo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que lo podamos ver más adelante y nos vemos en el siguiente capítulo, otro sábado más con ustedes. Chao.